El gobierno trata de evitar la confrontación pública directa, pero ya dirige su crítica hacia Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, al considerar que su respuesta ante la reciente catástrofe causada por la Dana, depresión aislada en niveles altos, ha sido insatisfactoria y negligente. En privado, miembros del Ejecutivo califican de frívolo su enfoque frente a una situación que dejó pérdidas devastadoras en la Comunidad Valenciana y otras zonas afectadas. A pesar de la prudencia en sus declaraciones oficiales, el malestar en el gobierno central crece y señalan como preocupante el comportamiento y las decisiones del equipo de Mazón durante la crisis. De momento, el Ejecutivo mantiene un discurso de respeto y colaboración, sin entrar en choques directos ni con la Generalitat ni con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente visitó las zonas afectadas. En sus intervenciones públicas, el gobierno se ha centrado en expresar sus condolencias y en subrayar su compromiso con las víctimas, la búsqueda de desaparecidos y la rehabilitación de las áreas más castigadas. La prioridad es, ante todo, atender a los ciudadanos y asegurar los recursos necesarios para los damnificados, repiten en Moncloa. Las críticas políticas han quedado en segundo plano, al menos de cara a los medios de comunicación, pero en privado la situación es bien distinta. El equipo de Pedro Sánchez expresa su frustración con la gestión del desastre en la Comunidad Valenciana. Consideran que Carlos Mazón se mostró despreocupado y falto de previsión, pese a las alertas emitidas días antes del temporal. Según fuentes cercanas al gobierno, desde el jueves 24 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología, NAEMET, comenzó a enviar avisos sobre la posibilidad de fuertes lluvias en la región, y para el martes 29, la alerta se había elevado al nivel rojo en algunas zonas debido a los riesgos extremos. Sin embargo, el mensaje de advertencia a la población no se transmitió hasta las 8:03 del mismo día, cuando la inundación ya había anegado áreas críticas como Paiporta, convirtiéndose en el epicentro de la catástrofe. El miércoles, el ministro Ángel Víctor Torres comunicó que se establecería un luto oficial de 3 días por las víctimas del temporal, y en ese contexto el PSOE decidió no hacer declaraciones políticas durante ese periodo. Hay un momento para la confrontación política, pero hoy es la hora de la unidad en el dolor y de la esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos, declaró Torres, reafirmando la postura oficial del gobierno de evitar debates políticos durante la emergencia. No obstante, cuando el presidente Sánchez y Mazón aparecieron juntos el jueves, la tensión entre ambas administraciones se sintió a pesar de la muestra pública de unidad. Sánchez reiteró su compromiso con la Generalitat, asegurando que todos los recursos necesarios se destinarían para asistir a los afectados y reconstruir las infraestructuras dañadas. Estamos aquí para trabajar en conjunto, no para acusarnos mutuamente en un momento tan difícil para todos los ciudadanos, afirmó Sánchez en su comparecencia, evitando cualquier tipo de crítica hacia la Generalitat o hacia el propio Mazón. Por su parte, el presidente valenciano agradeció la presencia y cercanía del presidente del gobierno, subrayando su disposición a colaborar, pero sin mencionar los posibles errores cometidos durante la crisis. Sin embargo, en el comité de crisis que coordina la respuesta desde Moncloa, el malestar se hizo evidente. Uno de los ministros lo resumió con una palabra, horrible, refiriéndose a la gestión de la Generalitat. Otro miembro del Ejecutivo detalló que la actitud de Mazón había sido superficial y que no hubo un solo acierto en su manejo de la situación. Esta opinión fue compartida por otros altos cargos del gobierno, que consideraron que Mazón y su equipo pecaron de imprudentes y de falta de experiencia, lo que ha hecho que los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande Marlaska se integren al CECOPI, Centro de Coordinación Operativo Integrado, en Valencia para intentar reconducir la situación. Entre los aspectos más criticados por el Ejecutivo, destaca el retraso en la notificación a los ciudadanos mediante el sistema de alertas a móviles, que finalmente se emitió cerca de las 8 de la noche del martes, cuando ya se habían producido inundaciones graves. Las autoridades autonómicas no activaron los mensajes de advertencia con la antelación suficiente, lo que dejó a la población expuesta al desastre sin tiempo para prepararse. Esto, de acuerdo con el análisis de Moncloa, fue un error que costó vidas y que ha debilitado la confianza en la gestión de Mazón. Ante las primeras críticas, Mazón defendió que la Generalitat siguió el protocolo establecido, pero el gobierno respondió mediante un comunicado oficial en el que aclaraba que la responsabilidad de activar los planes de emergencia territorial corresponde a las autoridades autonómicas.
Interior recordó que cuando organismos como la AEMET o las confederaciones hidrográficas detectan un riesgo elevado, envían las alertas a los sistemas autonómicos de protección civil, que deben evaluar y tomar las medidas pertinentes. La evaluación del gobierno es que Mazón no era consciente de la magnitud de la dana y subestimó el riesgo, lo que afectó gravemente la respuesta de las autoridades valencianas. AEMET había elevado la alerta a nivel rojo a las 7:36 del martes, advirtiendo de lluvias torrenciales, y otras entidades, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, comunicaron el desbordamiento de ríos horas después. Mientras tanto, universidades y otras instituciones suspendieron actividades debido a la peligrosidad de la situación. A pesar de todo, Mazón minimizó públicamente el impacto del temporal, llegando a decir que la intensidad de la tormenta disminuiría en horas, un mensaje que luego fue eliminado de redes sociales. Fue solo a las 8:36 cuando Mazón solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, MUME, un movimiento que, en opinión de varios miembros del gobierno, llegó tarde. Además, recuerdan que hace menos de un año, el PP valenciano decidió eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, creada por el anterior presidente, el socialista Ximo Puig, con un presupuesto destinado para su desarrollo. Sin embargo, tras el cambio de administración, la unidad fue suprimida bajo el argumento de que era un gasto innecesario. Ante la solicitud de Mazón, el gobierno movilizó a 500 militares adicionales para colaborar en las labores de rescate y distribución de ayuda, sumándose a los más de 1.200 efectivos de la UME ya desplegados. Sin embargo, varios ministros sostienen que esta ayuda debió solicitarse con anterioridad, y que la reticencia de la Generalitat responde a prejuicios ideológicos. Dentro del PP desde el Ejecutivo aseguran que el partido de Mazón minimiza el impacto del cambio climático, lo cual influye en su respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos. Les incomoda invadir el espacio privado de la gente con una alerta o pedir ayuda de la UME porque parece una rendición, es un problema de prejuicios, comenta un ministro. Las críticas más duras llegaron de Feijóo, quien durante su visita a las zonas afectadas reprochó al gobierno central su falta de comunicación con el PP y sugirió que las competencias para gestionar la emergencia recaían en la AEMET y en organismos dependientes del Ejecutivo. En respuesta, Moncloa emitió un nuevo comunicado, recordando que la información meteorológica está disponible automáticamente para las autoridades de protección civil, quienes son responsables de evaluar el riesgo y emitir las alertas necesarias. Pese a todo, el Ejecutivo se ha mantenido en una postura de contención. Nuestra responsabilidad es atender la emergencia, no entrar en disputas políticas, señaló Torres tras una reunión del Comité de Crisis. Desde el gobierno se insiste en que este es un momento para actuar, no para confrontar. Sin embargo, algunos miembros del PSOE no han dudado en expresar su descontento en redes sociales, acusando a Feijóo de intentar politizar la tragedia para obtener réditos. En medio de esta polémica, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, también criticó los recortes en servicios de emergencia, aunque luego aclaró que sus palabras no iban dirigidas a Mazón, sino a una administración anterior en su propia comunidad.